Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de este día viernes, de estar una vez más con ustedes para reflexionar sobre estas preciosas verdades de la fe. Estamos en el libro del Deuteronomio y realmente Moisés ha estado dando toda una cátedra de las razones por las cuales el pueblo sirve a Dios. Le está dando consejos de vida, le está dando ruta para que no se extravíe y ha querido poner dentro del alma de ese pueblo motivos profundos. Y para mí ha sido una bendición participar con ustedes, mis hermanos, y yo espero que en este caso reflexionemos, porque creo que son cosas para pensarlas. Es decir, yo les he pedido que veamos esto de esta manera, sentarnos tranquilamente para ver si 2 son 4. Son de esas cosas que se razonan, que se le sirve a Dios con entendimiento, teniendo muy claras las razones de Dios. Entonces, hermanos, con esa idea es que entramos esta mañana a la enseñanza o a la reflexión de este día. Y usted sabe que hemos hablado de que Moisés ha estado planteándole a la nación muchas cosas. Usted recuerda, la primera fue cuando les dijo a Israel: tu salvación es única, cuídala. Y les razonó por qué su salvación era única, porque eso es muy importante, que no solamente digamos las cosas, sino que las razonemos, las entendemos, podemos desglosarlas y decir: por esta razón mi salvación es única. Israel pregunta en la historia de la raza humana, desde el primer hombre hasta el día de hoy, a ver si ha sucedido con otro pueblo lo que sucedió contigo. ¿A qué pueblo su Dios le ha venido a hablar? ¿A qué pueblo lo ha sacado de en medio de otro pueblo? Y todas esas cuestiones que no son más que te estoy razonando, Israel. ¿Por qué tu salvación es única? ¿Y por qué entonces, si es única, debes tenerla también en el concepto de una cosa única? Porque tu Dios es único y es el único que hace estas cosas. Y luego entonces avanzó al segundo nivel, cuando le dijo: ya que tú entiendes que tu salvación es un acto del poder de Dios, entonces erradica el temor. No tienes ningún motivo, Israel, para ser un pueblo que viva preocupado, lleno de miedos, de angustias y de temores, que desde luego debemos aplicarlo a los que hemos sido redimidos por Cristo. Siempre he sostenido que yo no he encontrado razonable que el pueblo de Dios viva en temor. Una cosa es en un momento dado tener tristeza o angustia o preocupación, y otra cosa muy distinta, vivir siempre lleno de temor. Entonces Israel erradica el temor. Creyentes en Cristo erradican el temor de sus vidas. Pero luego entonces avanzó y le dice: Israel, sé un pueblo que se solidariza con la palabra de Dios. Adhiérete a lo que Dios ha dicho. De tal manera que les explica y les dice: Israel, oye, ha dado una escalada muy inteligente, y yo se la quiero volver a decir para que usted las vaya procesando, porque estas son cosas que son para pensarse, que son para remolerlas, no para oírlas una vez y dejarlas de pasada. No. Si usted quiere que produzca resultados, entonces estas tienen que ser cosas, motivo de su reflexión, de su pensamiento. Y entonces le dice: Israel, oye la palabra. Esto es lo que Dios ha dicho. Y ahí ya ponemos, cuando se dice esto es lo que Dios ha dicho, entonces ya se pone una referencia que no cambia jamás, la palabra.
Sin embargo, Israel, la palabra que tú oyes, pues al poco tiempo se te puede olvidar. Pero mira, Israel, te las he escrito. De tal manera que los escritos tienen duración, tienen eternidad. Por lo tanto, Israel, no solamente oigas, sino Israel, lee la palabra. Sea un pueblo que tenga ese estilo de vivir, siempre leer la palabra, leer la palabra. Pero Israel, no solamente debes leer la palabra, apréndetela, porque no vas a cargar los pergaminos para todas partes. Pero si tienes en tu corazón, en tu memoria, lo has grabado, lo has aprendido, traerás entonces los escritos contigo. Por eso dice aquel salmo: en mi corazón he puesto tus dichos, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que Israel, oye la palabra, sé un pueblo que lea la palabra. Creo que esto se ha terminado en gran parte en el pueblo cristiano el día de hoy. No es un pueblo que lea la palabra. Es un pueblo que ha olvidado que leer la palabra es mantenerla frente a nuestros ojos. Pero Israel no solamente lee la palabra, apréndetela. Pero luego les hace una especie de resumen y les dice: pero Israel, estas tres cosas, oír, leer y aprender, no tienen ningún sentido si no practicas la palabra. ¿Ve usted la escalada inteligente, estratégica que Moisés ha estado siguiendo para construir a este pueblo? Y entonces da por hecho que Dios ha de bendecir a este pueblo, que ha de bendecir. Él parte de una cuestión: aquí está entonces este pueblo, conoce la palabra, por lo tanto este pueblo va a ser muy bendecido. Ahora, no solamente les ha dicho que se hagan solidarios con lo que Dios le ha dicho, que la guarden, sino que ahora entra y ve anticipadamente los resultados de guardar la palabra, que serán bendición. De tal manera entonces que Moisés le dice al pueblo, y yo quiero retocarlo brevemente, le dice al pueblo del versículo 6 al 10, mira Israel, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, en el 8:6, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro, y sus montes, de sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás. Hasta allí, dijera yo, hasta allí las cosas iban muy bien. Tenemos a un Israel bendecido, dijo Moisés, sin necesidad de ninguna cosa. Pero dije que el corazón de ese profeta advierte el peligro. ¿Por qué razón? Vamos a decir que la parcela de la bendición, o el terreno de la bendición, de la abundancia, colinda con dos terrenos que voy a llamarles colinda con dos posibilidades. Una, llamemos el terreno de la gratitud. Otra, el de la soberbia, o el del engreimiento. Esta es zona de mucho riesgo, de alto riesgo. Y le dice: Israel, cuídate, guárdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y yo mencionaba que tenemos en primer lugar
un Israel bendecido. Pero, ¿en qué debe terminar la historia de un Israel bendecido? Dice la Escritura: entonces bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, este hombre lleno de bendición, dijo Dios: vas a hacer casas, vas a tener muchos bienes, ganado, plata, oro. Y entonces puede ser que por un lado ese hombre le dé interpretación, porque el riesgo está en la forma como el hombre interpreta las riquezas y los bienes que tiene. Puede ser que los interprete adecuadamente y reconozca que eso que tiene lo tiene porque Dios se lo dio, y entonces termine muy bien esa historia bendiciendo a Dios por la tierra que le dio, reconociendo a Dios. De tal manera que en realidad el no olvidar, la memoria, es la base de la gratitud. Y pueblo que olvida, persona que olvida, creyente que olvida lo que Dios ha hecho con él, es un creyente que va a pisar el terreno de la ingratitud. Por eso usted ve que aquella gran compañía en Apocalipsis cantaba y decía: digno eres, Cordero, de recibir la honra y la gloria, el poder. ¿Por qué razón? Porque tú nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de todo tribu y de toda lengua. Ahí está la cuestión de, si no hay recuerdo de lo que Dios hizo por nosotros, entonces no se encuentra la razón para tener gratitud con Dios. Dijo el Señor Jesús: yo sané a 10 leprosos. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué? Porque el Señor tiene presente su inventario de bienes y de favores. Y dijo: aquí falta 9. Es decir, solo este samaritano vino a darme gratitud. Y precisamente, mire qué interesante, los otros 9 leprosos solamente se llevaron la sanidad, porque lo que el Señor hizo con ellos caló solo en su piel. Pero para este samaritano no solamente caló en su piel, sino caló profundo en su alma. Y vino y lo adoró, le dio gratitud por lo que había hecho con él. Y este hombre samaritano, realmente le dieron riqueza sobre riqueza, porque no solamente le regaló la salud, quedó sano, sino que además por ese acto de que él vino, lo reconoció, lo adoró, el Señor Jesús le dio salvación y le dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado. De tal manera que aquel hombre llevaba todo en su alma, no solamente en su cuerpo la salud, sino en su alma llevaba el perdón, la salvación, iba enriquecido. Entonces la gratitud, hemos dicho, es la base de la gratitud, la memoria, el recordar las cosas. Y entonces tenemos ahí que es justamente cuando el ser bendecido puede ser que se trate de riqueza, de bendición material, y usted se vea engrandecido. Pero también puede ser que sea alguien a quien Dios le ha regalado un ministerio que se ha crecido, que se ha consolidado, que empieza a ser significativo, se empieza a ser muy notorio. Y entonces ese hombre, ese creyente o ese ministro llegue a perder la perspectiva y caiga en el terreno del engreimiento, donde él sienta que lo que tiene está muy justificado porque él se lo merece, y caiga en el engreimiento, que es un terreno entonces altamente peligroso. Y es entonces cuando Moisés
razona con esta gente y le dice: Israel, guárdate de que te olvides de esto. La otra fue: no digas en tu corazón. Es decir, Israel, no caigas en el olvido. Y una cuestión muy interesante que mismo Moisés nos da es que el estatus personal, o en este caso para Israel, el estatus de nación, que debe terminar en una bendición a Dios. Hasta el versículo 10 íbamos bien, pero a partir del versículo 11 hasta el 20 es donde viene el desastre, donde Moisés nos da varias expresiones y le dice al pueblo: guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios. Y esta advertencia que le hace a Moisés, escúcheme bien, la hace acompañar de una sintomatología. Es decir, Moisés, ¿cómo puedo saber yo que alguien se ha olvidado o que está cayendo en el olvido al Señor? Y que está moviéndose en el terreno del engreimiento, de la soberbia, de la autocomplacencia, de aplaudirse, porque piensa que lo que él es muy grande, que él es así. Que por cierto, el apóstol Pablo en primera a los Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 4, nos ha de decir, dice, ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te ha hecho tan distinguido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, es porque te lo dieron. Luego, no te costó. ¿De qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Qué palabras tan expresivas las del apóstol, que está hablando, por supuesto, a los creyentes de Corintio, pero también está hablando acerca de predicadores. Entonces yo creo que este terreno de no te sientas engreído, no podemos aplicarlo exclusivamente a la bendición material o económica, sino a toda clase de riqueza, sea material o espiritual, con que Dios nos haya favorecido. Ese creyente no perderá la pisada, de tal manera que es entonces cuando Moisés, pues ante esta sintomatología, dice: mire, los síntomas de una persona que empieza a olvidarse de Dios es que incluso en sus conversaciones, usted descubre que ya no habla prácticamente del Señor, que sus conversaciones son una tendencia hacia un reconocimiento personal, y ya no guarda ni toma en cuenta lo que Dios ha dicho. Usted ya no lo escucha citar lo que Dios ha dicho, lo que el Señor ha ordenado. Ha perdido el interés gozoso que antes tenía. Citaba la palabra, se acordaba de la palabra. Porque cuando no cites la palabra es un síntoma de que te has olvidado de Dios. De tal manera que ya no es un hombre que lea la Escritura. Sus comentarios ya no giran en torno a esas cuestiones de la fe. Prácticamente se convierte en un mudo en esas cosas de la fe. Ha olvidado a su Señor y Salvador. Y entonces es cuando Moisés introduce estas frases: Israel, no te olvides. Israel, no vayas a decir, es decir, no empieces a hacer conjeturas. Y precisamente del versículo 11 hasta el 20, el Señor trata de sanar, Moisés trata de sanar ese mal y le dice: guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice
que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, pero a causa de eso se eleve tu corazón, que en la palabra en origen significa subir a una cumbre. Es decir, no te eleves tanto, no subas a esa cumbre de la autoglorificación y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Tú eras un siervo, tú eras un esclavo. Y luego le hace una narración de todas las cosas que hizo por ellos. Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y le voy a leer el pasaje del capítulo 9. Oye, Israel, dice: tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer a gentes, fíjese bien, más numerosas, más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes. Está haciendo Dios una referencia a los hijos de Anac, que eran una raza de gigantes, por así decirlo. Que por cierto, algunos intérpretes quieren obligar a que sean los últimos Nefilim. O sea, ¿se acuerda usted que en el Génesis 6, por ahí donde dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y que entonces nacieron los gigantes, que hacen una tesis bárbara sobre eso? Pero, y que estos todavía son residuos de aquellos Nefilim. Pero pues mi Biblia dice, no sé qué diga la suya, pero mi Biblia dice que vino el diluvio y acabó con todos. Hasta los Nefilim se murieron. A menos que pues hayan hecho otro medio de salvamento, pero mi Biblia dice que se salvaron solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Entonces no entiendo cómo acá los encontramos, escaparon del diluvio. Mire qué interesante. Lo que sí, que esta gente eran los famosos anaseos, eran gigantes, a los que luego Josué expulsó de la tierra. Me parece que es el capítulo 11 de allá del libro de Josué, donde habla acerca de esos gigantes que él expulsó de Hebrón, los sacó. No quedó ni un solo anaseo, ni un solo gigante. Algunos se fueron a vivir entre los filisteos, a Gat, a Ascalón, a Gaza, que eran las ciudades de los filisteos. Que por cierto, Goliat era un anaseo. Al último, vamos a pensar, el último grandulón, le tocó a David sacarlo ahora sí, del medio. Pero dejemos eso. Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás. Y claro, vas a decir: los eché. Pero dice: no discurras en tu corazón, no hagas conjeturas, cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha metido Jehová a poseer la tierra. Israel, no es por tu justicia, es por lo malo que estos son, por la maldad de ellos. Entonces, yo no estoy metiéndote aquí por justo. Además, estoy metiendo aquí por cumplirle la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham fue mi amigo. Entonces, acuérdese que la vez pasada dijimos, qué interesante que por la fidelidad de un padre, los hijos después de varias generaciones estén siendo bendecidos. De tal manera que entonces esta mañana yo voy a tomar, porque algunos me dicen: hermano, me gustaría que desde el principio usted nos diera la lectura, y entonces vamos a leer Deuteronomio 11:26 para
el punto que esta mañana podemos reflexionar. Israel, fíjese bien, Dios no te obliga, pero te conviene. Es decir, no te olvides, ya les ha planteado, solidarízate con Dios, te va a bendecir, pero cuando te bendiga, no vayas a malinterpretar la bendición que tienes. El problema no es la bendición de Dios ni la abundancia, el problema es la interpretación que nosotros le damos a lo que Dios nos ha dado y sentirnos que bien lo tenemos merecido. Pero en el capítulo 11, versículo 26, tenemos la lectura que nos va a apoyar, y en el capítulo 30, 19 al 20. He aquí, dice Moisés, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y en el capítulo 30, versículo 19 al 20, dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego le sugiere: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Interesante. Dios no te obliga, Israel, pero te conviene. Así que de esta manera entramos a este nuevo punto que Moisés le plantea al pueblo. Israel, Dios no te obliga, pero te conviene. Así que hace un resumen, y Moisés incluso debió decir: yo no necesito vivir para ver que suceda la abundancia. ¿Por qué razón? Porque él sabía que quien guarda la palabra invariablemente le irá bien, será bendecido, pero le irá bien siempre. Y no significa que no tenga tiempos de dificultades. No, la Escritura no dice eso. No dice que nosotros somos los nenes consentidos. No dice jamás que nosotros no tendremos conflicto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no dijo que éramos intocables, pero dijo que éramos invencibles. Eso es extraordinario. Mas confiad, yo he vencido, vosotros venceréis. Dice, Moisés no necesitaba vivir para ver, porque dijo: las bendiciones te alcanzarán. Pero ten cuidado, no vayas a decir: tu justicia te dio esto. Y porque sabe que Dios le va a decir: mira, si tú piensas que lo hago por tu justicia. En el capítulo 9 del versículo 5 en adelante, haz de cuenta que Dios dice: entonces déjame recordarte quién eres y quién has sido toda la vida. ¿Has sido un pueblo rebelde? No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios los echa de delante de ti. No piensas que te estoy metiendo por tu justicia, lo estoy sacando por lo malo que son estos. Y entonces tú vas a entrar, pero no se te olvide de que tampoco has sido un pueblo fiel. Dios les dice: siempre has sido rebelde desde que te saqué de Egipto. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta tierra para poseerla. Que pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado ir a Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste hasta que entraste en este lugar. Habéis sido un pueblo rebelde a Jehová. Les quitó completamente, los bajó de la cumbre en que andaban. No vayas a decir que por tu justicia. No se te olvide por qué lo hago. Y escala con ellos aún más y les dice: Israel, eso no es todo. Es cierto que yo te dije que guardaras la palabra, solo que quiero hacerles una precisión, diría Moisés. Y de esas cosas que dicen, la subrayo. Moisés quiere puntualizarte. Israel, la palabra
es para guardarse, pero para guardarse siempre. Porque les está explicando, la fidelidad de hoy no alcanzará para el día de mañana. El día de mañana tendrá que estar presente la felicidad, la fidelidad tuya de ese mañana. Porque no bonifica tu fidelidad de hoy para el tiempo que viene. Sin embargo, por la forma en que Moisés está insistiendo de fidelidad a la palabra, usted observe, Moisés lo está haciendo de manera constante, repetitiva, machacona. Y parecería entonces que Moisés está rebasando la voluntad personal. Hoy se le llamaría a eso violación a los derechos humanos. Digo, porque pareciera que está tratando de meterlos en un saco de fuerza. Observe ese detalle. Así que Moisés no está haciendo eso, sino que les pone frente a sus ojos la vida y la muerte. Y se te he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te digo que escojas la vida. No está quitándole su libertad de elección. Así que Moisés, obsérvelo, qué interesante. Y esto es para nosotros. Tenemos que elegir de manera inteligente. Moisés fue llevando paso a paso a un pueblo con la manera más inteligente. Ese es el pastorado, un acto de inteligencia. Pero cuidado de dejar claro que Dios no los estaba sometiendo a una tiranía. Y les dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero deja muy claro que servirle a Dios es un asunto de libre albedrío. Prácticamente lleva a las personas a lo que yo voy a llamar obediencia inteligente, que es la obediencia pensante. O sea, no la obediencia del emocionalismo, del montón de las masas, no. Es la obediencia razonada, pensante, inteligente. Lo que Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Así de sencillo. Jesús dijo, cuando uno va a construir una torre, primero echa números y cuenta el dinero para ver si le alcanza la construcción. Oiga, esa historia es una historia del desastre de una persona no inteligente que, habiendo comenzado a construir, dice, no puede terminar, y entonces sea objeto de burla y pierde lo que invirtió y tampoco terminó. Y esto les estaba diciendo precisamente el Señor Jesús a la gente, a los que querían seguirle de manera emotiva. Y yo digo, ¿no le parece que sucede que hay muchos casos de un quehacer de esta manera? Moisés está diciéndoles que pongan los pies sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque el que sirve a Dios de manera inteligente se convierte en un creyente solidario, voluntario. De tal manera que la propuesta de Dios, de Moisés, es Israel sea un creyente, un hombre que le sirve a Dios de manera muy consciente, inteligente, con profundo conocimiento de causa. Tenemos pues un cambio de estrategia de parte de Moisés. Dios no los está obligando, pero por el contrario dice, si ustedes le sirven a Dios voluntariamente, llegarán a ser verdaderos creyentes. ¿Cómo? Me fascina. Un creyente inteligente, consciente. Dijo el Señor cuando la gente se fue, ¿queréis iros vosotros? Pedro razonó de manera preciosa y dijo, ¿a quién iremos? Es decir, ¿a qué volvemos a una vida que ya vivimos y no nos gustó? En cambio, contigo hemos encontrado palabras de vida eterna. Eso se llama razonar la fe. ¿Por qué estoy siguiendo al Señor Jesús?
Nosotros nos quedamos, nosotros no nos vamos. Llegará usted a ser un creyente, un formidable adorador del Altísimo. Si usted llega a saber incluso por qué va al santuario, entender por qué dobla la rodilla, por qué tiene que tener reverencia, por qué tiene que escuchar la palabra con atención. Ese es un creyente inteligente. Y estamos llenos de creyentes que no tienen esta virtud. Yo lo he dicho, ahora los cultos, mientras el predicador está hablando, medio mundo está pasándose mensajes. Esa es una falta de respeto que el pueblo de Dios tiene que erradicar. Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, y les dice que ellos tendrán que escoger. Yo les estoy dando las ideas, pero ustedes tienen que tomar las decisiones. Ustedes son responsables ante Dios por dos razones fundamentales. Primero, porque Dios los hizo a ustedes pensantes. Usted tiene inteligencia, usted tiene capacidad de reflexión, hermano, y puede en un acto de reflexión saber si está haciendo bien o está haciendo mal. No somos seres irracionales. No somos como el caballo o el mulo, dice la Escritura, que son manejados por el freno. Qué preciosos cuando entonces sacamos a conclusión que si nosotros le servimos a Dios, tenemos un mejor futuro, que tenemos un futuro asegurado si nos asociamos, si nos solidarizamos con Dios. Y en segundo lugar, porque su libre albedrío y su soberanía, nadie lo puede obligar a tomar decisiones a favor o en contra, ni el diablo mismo. Podrá sugerirle, pero obligarlo no lo puede obligar, porque el hombre tiene soberanía, porque precisamente el libre albedrío es una semejanza a la soberanía de Dios, de tal manera que Dios le da al hombre el conocimiento, nos ha dado la información suficiente. Por eso hay que ser profundos lectores de la Escritura, de la doctrina, y entonces lo lleva al punto de la toma de decisiones. Usted observe lo que Moisés está haciendo y no hay duda que Dios es maravilloso y desea sacar de usted un yo decido servirle a Dios con ánimo voluntario. Me he dado elementos para reflexionar. Y mire el 11:22. Si de veras guardáis todos estos mandamientos, cuyo cumplimiento os prescribo, amando a Jehová vuestro Dios, siguiendo todos sus caminos, y mire lo que sigue, adhiriéndoos a Él. Moisés sugiere sutilmente, adhiéranse a Dios. ¿Y qué es adherirse? ¿Es pegarse a alguna cosa? O sea, pégatele a Dios. No lo sueltes. Siente lo mismo. Israel, adhiérete a Dios y siente lo que Él siente. Israel quiere lo que Dios quiere. Y quiere lo que Dios quiere por las razones por las que Dios las quiere. De tal manera que usted, como creyente, aplique esta lección a su vida. Adhiérase a Dios, sienta lo que Dios siente, quiera lo que Dios quiere por las razones por las que Él las quiere. Dios no viola nuestro libre albedrío. Ustedes pueden decir lo que quieran. Sin embargo, dice Moisés, yo les sugiero que se adhieran a Dios. Y a partir de ahí, Moisés empieza a usar una frase, un lenguaje que tiene esa intencionalidad de adhesión a Dios. Y en el capítulo 12, verso 11, les dice, el lugar que Jehová elija para morada de su nombre, allí presentaréis lo que yo os mando. Ni siquiera vas a tú a elegir el lugar de reunión. Quiere el lugar que Dios quiere por las razones por las que Dios las quiere. Y Dios eligió la era de Araúna Jebuseo para que David
para que ahí Salomón construyera el templo, no en otra parte. ¿Ve usted la idea que tiene por todas las arterias del pensamiento de Dios? El lugar que yo escoja, allí, no en otra parte. Por lo tanto, Israel tiene que querer lo mismo que Dios quiere, el mismo sitio que Dios quiere, por las razones por las que Dios lo quiere. De tal manera, me gusta esa idea que Moisés está planteando. Sin embargo, cuando Israel ha elegido, Moisés les da otro ingrediente de juicio para tomar buenas decisiones y logra convencer a la nación. Pero escalará las ideas. Algo así como: Israel, te aplaudo, te felicito, porque has escogido servir a Dios. Sin embargo, Israel, grábate esto en tu corazón: el que tú hayas escogido servir a Dios jamás te dará derechos para servir a Dios a tu manera, de tener una religión o una fe a tu manera, o de tener un culto a Dios a tu manera. Israel siempre será el culto a la manera de Dios. ¿Qué le parece? Es que yo le sirvo a Dios en mi manera. No. Sírvale a la manera de Dios. Y precisamente por eso el sacrificio de Caín fue desagradable, porque se presentó a Dios como un rentero de la tierra y no como un pecador. Le trajo ofrenda vegetal. No se presentó como un pecador, como lo hizo Abel, llevando un cordero, un sacrificio por sus pecados. Y Dios se desagradó. Y Caín se molestó, que sería como decirle a Dios: yo no soy un pecador, ni necesito tu perdón. Vengo a ti para entregarte la renta de la tierra, si tú quieres, pero nunca jamás me presentaré como un pecador. Esa es la expresión de una religión a mi manera, de le sirvo a Dios a mi modo. Y déjame decirle esto: ¿sabe a dónde fue enviado Caín? Por eso dice la Biblia que fue enviado a una tierra llamada la tierra de Nod. Pero espéreme, ¿sabe usted qué significa la tierra de Nod o dónde es? En ninguna parte. No es un punto geográfico, sino que significa la tierra de la nada. Lo mandó a la tierra de la nada, donde no hay futuro, donde todo es vacío, donde nada significa. Es precisamente simbólico de lo que sucede con aquellos que quieren servir a Dios a su manera. Moisés debió decir: Israel, te felicito porque has decidido servir a Dios, pero lo quiero ratificar: no haréis cada cual lo que bien le parezca, como habéis hecho hasta aquí. Deuteronomio 12:8. No es un culto a Dios a mi manera, no es servirle a tu manera, sino a la manera suya. Hoy tenemos cultos informales, cada quien sentado como quiere. Van hasta el púlpito, a veces con una ropa hasta ajada, mal presentados, fachosos. Cuando que Dios le dijo a Moisés: haz de ropa para honra y hermosura a Moisés, es decir, para que se note su dignidad y para que se vea bien. No se olvide que Dios es su majestad el rey. De tal manera que los cultos, ¿cómo que tenemos un culto informal? De ninguna manera. Con Dios es formalidad. Sentado como sea, estando como sea. Porque dicen que el formalismo es tradicionalismo. Sin embargo, la Escritura es muy clara, que debemos entrar a su santuario con reconocimiento, con reverencia. Si usted quiere ser un creyente exitoso en Dios, sea un oidor reverente y verá lo que empieza a suceder con usted. Ese oír descuidado, erradíquelo. Y es la causa que muchos vayan a la casa de Dios y salgan igual que como llegaron. ¿Por qué razón? Porque Dios ha decidido cómo es que debe ser atendida su palabra.
Si quiere recibir del Padre, vaya a la manera de Dios. Vaya en el nombre de Jesús o no recibirá nada. Entonces es que Moisés entra al capítulo 12 a presentarles cómo se sirve a Dios. Y afirmará que el culto a Dios es un culto único, porque Dios es único y los adoradores tienen que ser únicos. No confundan el culto a Dios con el culto de otros dioses. Por lo tanto, en el capítulo 12 les dice: estos son los mandamientos que habréis de practicar: destruid todos los lugares, todos los altares de los otros pueblos, no conserven los dioses de ellos, destrúyelos completamente. No trate de decir es que lo conservo como un recuerdo. Yo me acuerdo de una ancianita de cerca de 100 años, nunca vio del evangelio, y la primer noche que me invitaron a su casa y prediqué allí, ella se entregó al Señor. No, era una mujer idólatra, y en ese instante dijo: quito todo. Y usted hubiera visto con qué gozo la ancianita empezó a quitar toda la idolatría que había en su casa, limpió la casa. A los 15 días murió. Qué privilegio de morir de esa manera, adhiriéndose a Dios, asociándose a Dios. Mis hermanos, que esta reflexión bendiga sus corazones. Y gracias por haberme oído. El Señor les bendiga.